Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. Hoy traigo una historia no mía, pero sí interesante de Sword Art Online. Si es que te gusta, puedes darle un like. No alargaré más la introducción, así que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia no me pertenece, ni las imágenes. Créditos a sus respectivos autores. Sin más que decir, que siga el fanfic. Chapter 23. Chapter 23, 2ND Floor. A la mañana siguiente, los otros tres miembros del grupo notaron que algo andaba mal con los tres originales. Ni Nautilus, ni Drifter, ni Yuna habían superado del todo lo que habían descubierto la noche anterior. Por un lado, ellos, especialmente Nautilus, se alegraron de saber que el espadachín no se congelaba solo de miedo. No era un cobarde, como tan elocuentemente expresó. Pero, por otro lado, enterarse de que sufría de una FNC fue quizás peor. Después de todo, el miedo se podía superar, pero ¿qué podían hacer con lo que era básicamente una enfermedad que podía estallar en cualquier momento? De cualquier manera, Drifter no se lo mencionaría a los demás si Nautilus no lo hacía primero. Por mucho que le agradaran Kirito, Asuna y Sinon, no confiaba en ellos tanto como en Yuna y Nautilus. Sí, y eso es un gran sí, los seis se convertían en un grupo permanente, entonces podría hablar con Nautilus al respecto. Por suerte, los tres jóvenes del grupo no preguntaron nada. Quizás pensaron que Drifter y los demás seguían caídos por la muerte de Diabel. Kirito. ¿Sí? Tras recorrer los mercados de Urbus en busca de objetos útiles o inusuales, el grupo mejoró ligeramente su armadura y se disponía a abandonar la ciudad para grindear. Tras cruzar la puerta y alejarse de las miradas indiscretas de otros jugadores, y muchos los reconocieron gracias a la transmisión en vivo, Drifter les indicó que se detuvieran. Sé que tu condición de beta tester es lo que desencadenó todo este lío, pero sería una tontería por nuestra parte no aprovechar tu conocimiento. Y no se trata de ser injustos, como diría Kibao, ¿vale? Hablé con Argo y sé que la mitad de los beta testers murieron durante el primer mes, la mayoría buscando la sala del jefe y cualquier información útil para completar este maldito juego. Y tú, que no moriste, eres uno de los principales responsables de la incursión de ayer. Si no hubieras estado allí, habría muerto mucha más gente. Así que cualquier deuda que creas tener con los demás jugadores, y, sinceramente, no creo que haya existido nunca, está más que saldada. No te castigues por ello. Cuanto más fuertes seamos, más probabilidades tendremos de sobrevivir y vencer a Sao. No dejes que las tonterías que soltó Kibao te afecten. Durante unos segundos, el espadachín de cabello negro miró fijamente a Drifter. Luego, asintió brevemente. Drifter sabía que, dijera lo que dijera, Kirito cargaría con algo de culpa el resto de su vida. Pero se aseguraría de minimizarla al máximo. Nadie, y menos un adolescente, merecía ser considerado responsable de algo que claramente no era su culpa. Bien. Entonces, ¿a dónde crees que deberíamos subir de nivel? Además, recuerda que debemos pasarle información sobre enemigos y materiales a Argo para que pueda actualizar su guía y distribuirla lo antes posible. A pesar de que la pequeña duendecilla de las ganancias intentaba fingir ser una empresaria codiciosa y avariciosa, todos en el grupo sabían que ella era la responsable de las guías gratuitas que todos los jugadores podían encontrar fácilmente en el primer piso, y pronto también en el segundo. Eso arruinó un poco la ilusión. No es que ninguno se lo dijera a la cara. Les gustaba estar vivos, muchas gracias. Siguiendo el ejemplo de Kirito, quien encajaba a la perfección en el papel de líder del grupo, aunque se quejaba bastante, el grupo caminó hacia una de las muchas arboledas esqueléticas que salpicaban la sabana. Allí, se sentaron en círculo, con las armas listas, pues, después de todo, no era una zona segura. Entonces, Kirito empezó a explicar lo que sabía sobre el suelo. El segundo piso es mucho más diverso que el primero. Para empezar, conozco varios tipos de criaturas, muchas más que las tres del otro piso. Las más comunes son las vacas tembloras y los bueyes temblores, pero también hay avispas del viento, avispones tormenta y gusanos dentados, y quizás algunas más.
Me abrí paso a toda prisa por este piso porque quería subir lo más alto posible. Además, no creo que debamos preocuparnos por las criaturas de las torres por ahora, ya que tardaremos un poco en encontrar la entrada y alcanzar el nivel requerido, pero sé que hay al menos 3 criaturas diferentes allí, en comparación con solo los kobolds de la ruina del primer piso. Kirito les dio algo de tiempo para absorber la información antes de continuar. Además, una gran diferencia es que, a partir de este piso, hay jefes de campo, es decir, monstruos únicos mucho más fuertes que los mobs normales. La principal diferencia entre ellos y el jefe de piso es que son algo más débiles, deambulan por el piso y reaparecen después de un tiempo determinado. El jefe de campo del segundo piso es un toro gigante llamado Bulbousbow. Sentada entre Asuna y Yuna, Sinon se animó al oír el nombre del jefe de campo. Conociendo su predilección por el combate a distancia, no era difícil adivinar por qué. ¿Sabes si deja caer un arco, Kirito? El joven espadachín se detuvo a reflexionar sobre la pregunta. Luego, se encogió de hombros. Lo siento, Sinon, pero no recuerdo que hubiera un arco entre sus botines. De hecho, creo que solo vi a un jugador con un arco durante la beta. Incluso era bastante famoso, porque nadie más había conseguido uno, y se negó a decirle de dónde lo había sacado. Supongo que fue una recompensa por una misión única. Su amiga de pelo corto se desanimó al oír la respuesta. Era buena con la daga, pero sabía que su valor para el grupo residía en su gran precisión con los picos. Por desgracia, no eran más que juguetes para luchar contra monstruos más duros, como descubrió durante la batalla contra Ilfan, el señor Kobold. Se sintió prácticamente inútil durante esa pelea y, en el fondo, temía quedarse atrás. Drifter notó su repentino ceño fruncido y se inclinó por encima de Nautilus y Yuna para darle una palmadita en la rodilla. Le preguntaremos a Argo más tarde. Si ese jugador se unió a Sao, ella podrá encontrarlo. Y puede ser muy convincente. Agradecida, Sinon asintió en un gesto de agradecimiento sin palabras. Luego, negó con la cabeza y volvió a concentrarse en la conversación. Pues vamos a empezar con la cuadrícula. Y no pongas esa cara, Yuna, sabes que no podemos perder el tiempo. Ah, vale. Esclavista, Drifter, como el adulto que era, le sacó la lengua a la cantante, quien le dio un golpe en la nuca con su flauta. Sus payasadas hicieron reír a los demás y tranquilizaron el ambiente. Asuna fue la primera en levantarse y, sacudiéndose la ropa, puso la mano, con la palma hacia abajo, frente a los demás. Hagámoslo. Kirito y Nautilus miraron con curiosidad la mano ofrecida, mientras Sinon, Drifter y Yuna rieron entre dientes y pusieron sus manos sobre las de Asuna. Al parecer, el esgrimista se había despertado de mejor humor hoy. Drifter miró a los otros dos hombres. Y bien. No es de buena educación dejar a una dama esperando, muchachos. Sus palabras provocaron aún más risas entre las chicas, y las otras dos, que por fin entendieron lo que Asuna quería, se sonrojaron. Cubrieron las manos de las demás con las suyas y lanzaron el nada original grito de hagámoslo. Por suerte, no había nadie cerca, o incluso Drifter se habría sentido un poco avergonzado. El grupo no tardó mucho en encontrar un buey tembloroso pastando en la hierba seca. Como su nombre indicaba, era un monstruo de tipo animal, lo que alivió a los 5 jugadores no beta. No tendrían que preocuparse por una repentina habilidad con la espada de monstruos no humanos. Eso no significaba que el monstruo no fuera intimidante. Con una altura de unos 2 metros, la turba tenía cuernos enormes, afilados e indudablemente letales. El buey los atacó desde más de 15 metros de distancia y los embistió. Esquiva. No querrás que te golpee. Sin dudarlo, el grupo obedeció a Kirito, y el buey tembloroso se precipitó por el centro del grupo. Si bien era rápido y fuerte, la turba tenía el defecto fatal de no poder cambiar de dirección en plena embestida. Ataca ya. Y recuerda, tiene una larga duración de agresividad, así que el cambio se retrasa. Adelántate un segundo de lo normal. Drifter asintió bruscamente, y una sonrisa complácida se dibujó en su rostro mientras golpeaba al enemigo por detrás con un fuerte arco horizontal.
Kirito quizá no fuera la persona más franca y amigable, pero eso cambió al entrar en combate. Sus órdenes eran claras y precisas. Y poseía ese increíble talento para la multitarea del que Drifter carecía, y que se manifestaba plenamente en ese momento. Mientras gritaba órdenes, tomando inconscientemente el control de la pelea, el espadachín atacaba al buey tembloroso, agotando su salud con golpes rápidos pero contundentes. Poco después, la multitud se derrumbó bajo la fuerza combinada del grupo. ¡Qué asco! Se le cayó leche. Pero esto es un buey, no una vaca, ¡qué asco! Drifter no pudo evitar reír. Allí estaban, atrapados en un juego mortal, teniendo que luchar por sus vidas y su libertad cada día, con uno de ellos siendo procesado, y de alguna manera Kirito aún podía hacer una broma grosera, aunque fuera sin querer. El rubor intenso de todos los adolescentes fue la guinda del pastel. Vagabundo. Ay. Perdón. Lo siento, Jun. Es que, jajajaja, la cantante le dio un codazo en el costado intentando que parara, pero fue inútil. Su puchero de frustración solo le hacía más adorable, y las risas de Drifter no paraban. Finalmente, cuando empezó a dolerle los costados, no sabía si por la risa o por el dedo de Yuna, no lo sabía, aminoró la marcha. El resto del grupo lo miraba, algunos más divertidos que otros. Lo siento, pero no pude evitarlo. Cuando empezó este juego, estaba deseando morir. Pero, de alguna manera, terminé haciendo amigos y luchando en el frente. Incluso con todo lo que ha ido mal, todavía podemos bromear y reírnos. No sé por qué, pero me parece gracioso, eso es todo. No era todo, y lo sabían. Justo ahora, toda la tensión residual de la incursión del jefe había encontrado una salida. Pero no iban a reprenderlo por eso. Continuamos. Asuna puso los ojos en blanco mientras los demás suspiraban y luego también se reían. El grupo seguía atacando a los bueyes temblores y a la ocasional vaca temblorosa, que era básicamente una versión más grande y enfadada de su contraparte masculina. Por suerte, ambos tipos de criaturas venían solas, o como mucho en parejas, lo que permitía al grupo enfrentarse a ellas fácilmente, incluso si surgían situaciones inesperadas. Al menos la experiencia es buena. Al caer el sol, cada uno había llenado bastante su barra de experiencia. Justo cuando estaban matando al último enemigo del día, Yuna dejó escapar un grito de pura felicidad y euforía. ¿Sí? Lo logré. Por fin lo volví a lograr. Felicidades, Yun. ¿Qué hiciste exactamente? La cantante sacó la lengua ante la deslucida felicitación de Nautilus y se llevó la flauta a los labios. En cuanto empezó a tocar el instrumento, Drifter supo que no era Rest. La melodía era rápida, áspera y emocionante. Tampoco le resultaba del todo desconocida. En su luz, vio iluminarse un símbolo rojo con forma de espada. Llevo días intentando transformar otras canciones en habilidades, y por fin lo he conseguido. Esta aumenta el poder de ataque un 5%. Se llama Pesadilla de Fuego. ¿Yegua de Fuego? No, es solo una palabra. Firmaré. No creo que sea una palabra, pero así la nombró el sistema. Encogiéndose de hombros, Drifter abrazó a Yuna con un solo brazo y sonrió. La felicidad de la cantante era contagiosa, y la fiesta terminó el día con buen pie. Chapter 24. Chapter 24, The Children of Aincrad. La luna, o lo que pasaba por ella en Sao, estaba alta en el cielo cuando una figura abandonó sigilosamente los suburbios de Urbus y se adentró en el desierto, con su capa ondeando tras ella. Bajo los efectos de ocultación, y con la ayuda de la oscuridad, la persona era prácticamente invisible mientras corría por la sabana, esquivando con destreza grupos de turbas. 45 minutos después, la figura encapuchada llegó a su destino. Uno de los escasos grupos de árboles del segundo piso. Abriéndose paso entre la hierba y la maleza, que les llegaban a las rodillas, encontraron un claro oculto. Rocas dispersas poblaban el claro, algunas del tamaño de cocos y sandías, otras del tamaño de una persona. En el centro del espacio abierto se alzaba una roca particularmente gigantesca, fácilmente del tamaño de un coche, y tan alta como ancha. Sobre dicha roca,
Un anciano esquelético yacía de lado, con un brazo apoyado en la barbilla. Jojojo, ¿qué tenemos aquí? ¿Viniste a descubrir mis secretos, pequeño guerrero? El hombre encapuchado se detuvo frente al anciano y observó el mensaje del sistema que apareció frente a él. Se quitó la capucha y sonrió. El día 30 de su encarcelamiento en Aincrad, un mes completo después de que fueron secuestrados por Akiko Kayaba, Drifter se despertó sobresaltado de su sueño lleno de pesadillas. Jadeando, el lancero se incorporó. Se pasó la mano por la cara y el pelo, y gimió. Al mirar la hora en el menú, Drifter vio que aún era temprano, o quizá tarde, según se considerara. Con un suspiro, se dejó caer de nuevo en la cama. Drifter no era ajeno a las pesadillas. Pocos jugadores de SAO lo eran. Ver morir a gente, a amigos, delante de ti le provocaba eso. Claro que las noches de Drifter eran peores que las de la mayoría. La silueta del jugador al que había condenado a muerte era un visitante habitual en sus sueños. Tras unos minutos infructuosos de dar vueltas intentando volver a dormirse, Drifter se rindió y abrió su menú. No había mucho con qué distraerse, pero siempre podía repasar su estado una y otra vez, hasta aburrirse y volver a dormirse. Fue mientras deslizaba sus dedos sin pensar, que abrió al azar su lista de amigos y vio el punto verde al lado de uno de los nombres, lo que mostraba que el jugador también estaba despierto. ¿Eh? Arqueando una ceja, Drifter consideró enviar un mensaje por un momento, pero al final decidió no hacerlo. Probablemente solo era otro pobre diablo atormentado por pesadillas. Aún estirándose, Drifter despertó de nuevo. Después de casi media hora, por fin se había dejado llevar, por el sueño de la noche anterior. Al menos esta vez era una hora más razonable, pues los rayos del sol ya empezaban a filtrarse por las cortinas entreabiertas. Como era su rutina, fue al baño adjunto y se lavó la cara. Era más un ritual que otra cosa, ya que en realidad no necesitaba limpiarse. Kayaba no había programado mocos ni mocos en el juego. Siendo honestos, no parecía que se estuviera enjuagando, ya que la sensación del agua corriendo sobre la piel parecía ser una de las pocas cosas que incluso el sistema cardinal tenía dificultades para replicar, pero no estaba tan lejos. Aunque había oído de fuentes verificadas, como Yuna y Asuna, que un baño caliente era para morirse. La idea le parecía atractiva después de un día ajetreado de entrenamiento, así que podría intentarlo esa noche. Bajando las escaleras, repasó distraídamente el menú, equipándose la armadura y el arma. Supuso que cenar con armadura completa podría considerarse de mala educación, pero a nadie le importaba. Buenos días, Drifter. Hola. Hola, Yun, Sinon. ¿Cómo están? Tras saludar a las dos chicas, Drifter se sentó a la mesa con ellas y pidió el desayuno. No había ningún beneficio tangible en pagar más por una mejor comida en SAO, ni mejoras, pero si te lo podías permitir, era mucho mejor que comer pan común y corriente. Oye, Yun, ¿qué te hizo levantarte tan temprano? Sé que Sinon es madrugadora, pero tú no. La cantante sacó la lengua en respuesta a las bromas de Drifter, antes de manipular su menú para sacar algo de su inventario. Con un destello, un instrumento musical apareció en sus manos, pero no era su flauta habitual. Era una arpa pequeña. Sinon obtuvo esto como recompensa de una misión y me lo dio. Quería probarlo antes de subir de nivel. Y usted, señor, se ofreció a acompañarme. ¿Lo hice? Esta vez, el lancero levantó ambas cejas, pero ante la mirada penetrante de Yuna, cedió. Poniendo sus manos sobre su cabeza en señal de rendición, Drifter hizo pucheros hacia Sinon, quien estaba sonriendo por su destino, y se levantó para seguir a su amigo. Despidiéndose de la otra chica, quien prometió avisarles a los demás que regresarían en una hora, Yuna guió a Drifter por las calles de Urdeus. La ciudad estaba mucho más llena ahora, 2 días después de la apertura del segundo piso. Al principio, la mayoría de los jugadores del primer piso se habían mostrado cautelosos, e incluso un poco temerosos, de teletransportarse al piso superior, pero pronto se corrió la voz de que era una zona segura, y muchos vinieron, si no para quedarse, al menos para echar un vistazo. Por un lado, Drifter se alegró de que así fuera.
Significaba que cada vez más jugadores estaban dispuestos a aventurarse fuera de su zona de confort y, posiblemente, a luchar. Los dioses sabían que necesitaban a todos los jugadores hábiles que pudieran conseguir en el frente. La desventaja, sin embargo, era la mirada fija. No creía que se acostumbraría jamás a que la gente lo mirara furtivamente por donde quiera que caminara, o simplemente lo señalara y susurrara. Por desgracia, eso era exactamente lo que le estaba sucediendo a él y a todos los demás que participaron en la incursión del jefe del primer piso. Su grupo lo pasó peor que la mayoría, considerando que Kirito estaba allí. Haciendo todo lo posible por ignorar las miradas, Drifter siguió a Yuna mientras la cantante tarareaba distraídamente una melodía. No se molestó en preguntar a dónde iban, simplemente disfrutaba del momento de calma. No tenían muchos de esos. Cuando llegaron al teletransportador, y Yuna se acercó sin vacilar, finalmente dejó que su curiosidad aflorara. Pensó que iban a una de las plazas de Urbus para que Yuna pudiera jugar, pero parecía que su destino estaba en otro lugar. Y, por ahora, solo había un lugar al que el teletransportador podía llevarlos. Entonces, Yuna, ¿por qué estamos en la ciudad de los comienzos? Recorriendo la ciudad con la mirada, Drifter no pudo evitar preguntarle a su compañero. Parecía que había pasado una eternidad desde la última vez que vino. La cantante le sonrió y lo jaló del brazo mientras le explicaba. Argo me comentó algo el otro día. ¿Sabías que también hay un montón de niños en SAO? ¿Qué? Pero los Nervegears solo los pueden usar mayores de 14 años, y claro, los niños siempre encuentran la manera de romper las reglas. Maldita sea. Pobrecitos, Yuna no necesitó señalarle a Drifter que las normas no siempre se cumplían como debían. Era obvio que algunos niños se las ingeniarían para apoderarse de SAO, de una forma u otra. Se arrepintió de no haberse dado cuenta antes, pero nadie podía culparlo cuando había estado tan preocupado por asegurar su propia supervivencia. Se sobresaltó de repente al sentir la mano de Yuna en su brazo, recorriéndolo de arriba a abajo con movimientos tranquilizadores. Drifter se giró hacia la cantante y vio su característica sonrisa cálida. Hay alguien cuidándolos. Pero no pueden salir de la zona segura y solo pueden hacer las mismas misiones repetibles todos los días. Pensé que ya estarían muy aburridos y que podría ponerles música. Para que se distraigan un poco, ¿sabes? No era la primera vez que Drifter se preguntaba cómo alguien tan puro podía estar atrapado en SAO. Simplemente no era justo. Golpeó a Yuna con el hombro para quitarse de encima la ligera melancolía que percibía en su voz. Me parece una gran idea, Yun. Y creo que por eso Argo te habló de ellos, porque sabía que vendrías. Ella es muy tierna, ¿no? Ja, es ella. Vamos, guíame. La cantante rió entre dientes y, tirándolo de la muñeca, guió a Drifter a una parte del pueblo de los comienzos conocida como el Casco Viejo. Siguiendo las instrucciones de Argo, llegaron a una vieja iglesia. La puerta principal estaba abierta, y 3 niños, de no más de 8 años, jugaban en los escalones que conducían a ella. A Drifter se le encogió el corazón al verlos, y supo que Yuna sentía lo mismo por la forma en que lo agarró del brazo con más fuerza. Cuando los niños los vieron, dejaron de jugar y los miraron con curiosidad. Antes de que Drifter pudiera siquiera saludarlos, Yuna ya se había adelantado, y podría jurar que sus ojos tenían forma de corazón. Hola. ¿Cómo estás? Me llamo Yuna. ¿Está la señorita Sasa? Quisiera hablar con ella, si es posible. Errar, ja. Drifter se echó a reír a carcajadas cuando los niños se retiraron ante las preguntas rápidas de Yuna. Solo rió con más fuerza cuando la cantante lo fulminó con la mirada. Dales espacio para respirar, Yun. Acabarás asustándolos. No doy miedo. Sabiamente, decidió que era mejor no discutir ese punto en particular, y Drifter rió entre dientes y les guiñó un ojo a los niños. El resoplido y el puchero de Yuna eran casi insoportables. Esa chica era peligrosa. Guau. Eres la cantante, ¿verdad? Au. De repente, una de las niñas, una niñita con 2 coletas, señaló a Yuna con el dedo, asombrada.
El amigo de Drifter farfulló y arqueó una ceja. Aunque a veces pensaba en ella así, era la primera vez que oía a alguien usar ese apodo. Supongo que sí. Wow. Te oí tocar la flauta una vez. Tus canciones son tan hermosas. Y estuviste en la incursión del jefe. La vimos con la señorita Sasa. Y tú eres el de la lanza. También peleaste contra el jefe. Wow, qué valientes fueron los dos. De repente, rodeados por los tres niños, cuyos ojitos brillaban de adoración, Drifter y Yuna no supieron cómo reaccionar. Intentaron responder a todas las preguntas que les lanzaban los pequeños, hasta que fueron rescatados por un tercero. Modales, niños. ¿Qué creen que están haciendo? Atraída por el alboroto, una joven de cabello castaño hasta los hombros y gafas los observaba desde la entrada de la iglesia, con las manos en las caderas. Los tres niños se estremecieron y corrieron hacia la señora, murmurando disculpas. Lo siento, los niños pueden ser muy nerviosos. Y no todos los días recibimos la visita de dos soldados de primera línea. ¿De primera línea? ¿HM, sí? Perdona, no debería llamarte así. La mujer, Sasa, ladeó la cabeza. Sus gafas se deslizaron hacia abajo y le quedaron colgando de la punta de la nariz. Drifter restó importancia a sus preocupaciones. No es que nos importe, simplemente no estoy seguro de por qué nos llamarías así. Creo que casi todos en la ciudad de los comienzos te llaman así. Bueno, no solo tú. Empezó como un apodo para los jugadores que iban a Tolvana y se adentraban en el laberinto a diario. Esas son básicamente las primeras líneas de Sao, ¿no? ¿Puedes verlo así? Sí. Luego, tras la incursión del jefe del primer piso, el apodo se popularizó. Se refiere a cualquier jugador que esté al frente del juego, luchando por completarlo. Claro, como parte del grupo que luchó contra Ilfan, son aún más reconocibles como líderes. Ya veo. Yuna sonaba tan insegura como Drifter. Esa era mucha presión que Sasa, sin saberlo, había depositado sobre sus hombros. Ya sabían que otros jugadores los admiraban por la batalla contra el jefe, pero solo ahora se dieron cuenta de cuánta. Bueno, no te quedes ahí. Pasa y siéntate. No creo que los niños me lo perdonen si no les dejo que te molesten un poco más. Sasa sonrió para demostrar que bromeaba y los guió al interior de la iglesia. Mientras caminaban, les dio el recorrido. La mayoría de los edificios de la ciudad de los comienzos no están disponibles para los jugadores, pero este es la excepción. Creo que callaba, con lo, ya sabes, que es, sabía que también habría niños atrapados en Sao. La iglesia tiene casi todo lo que necesito para cuidarlos, aunque todavía necesito ganar algo de core para cubrir los gastos de comida. Los niños insisten en ayudar con eso. ¿Cuántos de ellos hay? Solo media docena, por suerte. No sé si podría controlar más. Ya estoy desesperado. Es duro para ellos estar atrapados en el pueblo sin nada que hacer. Cuando escuchó eso, Yuna miró furtivamente a Drifter, quien asintió con la cabeza en señal de aliento. Sobre eso, esperaba poder ayudar en algo. Tocar música y tocar con ellos. ¿En serio? Eso sería maravilloso. Radiante, Sasa envolvió a Yuna en un abrazo, que la cantante le devolvió torpemente. Sí. No podré quedarme mucho tiempo ni venir todos los días, pero 1 o 2 veces por semana no debería ser un problema. No, ya es más que suficiente. Aún tienes tus responsabilidades en el frente. La mujer, quizás Drifter debería llamarla maestra o cuidadora. Rápidamente agitó las manos, diciendo que no era necesario. Para entonces, el lancero conocía a Iuns lo suficiente como para saber que ya había tomado una decisión. Para nosotros también será un buen descanso, Sasa. Y puedo enseñarles un par de cosas, si no te importa. Drifter no podía decidir quién sonreía más brillantemente después de terminar su frase. La señorita Sasa, los niños o Yuna. Chapter 25. Chapter 25, Secrets and Whiskers. Nota del autor: ayer publiqué por error la versión sin editar del capítulo. La quité casi inmediatamente después, así que si alguien la vio o recibió una notificación y descubrió que había desaparecido, esa es la razón.
Disfruten el capítulo. Fin de la nota. Eran alrededor de las 8 de la mañana cuando Drifter y Yuna se despidieron de Sasa y los niños, y atravesaron la ciudad de los comienzos hacia el teletransportador. La cantante tarareó alegremente todo el camino, y Drifter no pudo evitar sonreír cada vez que la miraba. ¿Por qué sonríes así? Es espeluznante. Drifter jadeó de asombro e intentó articular una respuesta frenética antes de ver cómo las comisuras de los labios de Yuna temblaban mientras luchaba por contener la risa. Con un gruñido fingido, se abalanzó sobre la cantante, quien chilló e intentó zafarse de sus dedos que le hacían cosquillas. Procedió a perseguir a la chica provocadora durante los siguientes minutos, ignorando las miradas curiosas de los jugadores que pasaban. Finalmente, Yuna llegó a su límite y suplicó clemencia. Por favor, para, ja, lo siento, Drifter, tu cara era demasiado HMPH. Eso es lo que te pasa por burlarte de mí. Aunque Drifter carraspeó y frunció el ceño, sus palabras no eran mordaces. Yuna estaba tan feliz, tan encantada, después de tocar el arpa para los niños, que su sonrisa se negaba a desvanecerse. Después de todas las tribulaciones que habían pasado este último mes, se merecía ese breve momento de respiro. ¿En serio? ¿Por qué me mirabas y sonreías? ¿Alguien se siente atraído por mí? Jeje. Incapaz de resistirse a darle ese último codazo, Yuna saltó hacia atrás para evitar más cosquillas. Drifter simplemente arqueó una ceja, indiferente. Decidiendo no comentar sobre cómo se contradecía, sonrió con cariño. Estaba pensando que deberíamos volver pronto. Creo que nunca te había visto sonreír tan radiantemente como hoy. Te queda bien. Gracias. Al no recibir una respuesta adecuada, Drifter se detuvo justo antes de activar el teletransportador y vio a Yuna allí, sonrojada. Le sonrió con suficiencia. Vagabundo. Al darse cuenta de que Drifter se vengaba de sus dos comentarios anteriores, la cantante apretó los dientes y se abalanzó sobre él, aún con el rostro enrojecido. Él rió a carcajadas y se metió de lleno en el teletransportador, con Yuna pisándole los talones. Teletransportarse. Urbus. Solo porque él se burlaba de ella, no significaba que no fuera verdad. ¿Disfrutaste la pequeña excursión? Una sonriente Shinomi y unos curiosos Kirito, Asuna y Nautilus recibieron a unos desaliñados Drifter y Yuna. La cantante lo había perseguido hasta las puertas de Urbus, donde acordaron reunirse con el resto del grupo. ¿Sí? Tienes que venir con nosotros la próxima vez. Los niños estaban tan contentos de que alguien del grupo de asalto viniera a verlos. Sasa dijo que nunca los había visto tan despreocupados. Tienes que ir también. Jun tiene razón, deberías intentarlo. Es muy gratificante, además de relajante. Drifter le devolvió la sonrisa a la cantante. Yuna le dedicó una sonrisa y continuó contándoles todo lo que ella y Drifter habían hecho en la iglesia, y lo que acordaron con Sasa. Mientras tanto, Drifter y Kirito se adelantaron un poco. El lancero notó que, aunque el chico sonreía cortésmente, algo le preocupaba, a juzgar por su ceño fruncido. ¿Pasa algo, Kirito? Lo siento, Drifter. No es nada. Solo alguien está molestando. Ante eso, Drifter arqueó una ceja. No creía que Kirito se refiriera a alguien del grupo. Por el movimiento de sus ojos, parecía estar leyendo un mensaje. ¿Quieres hablar de ello? El espadachín no respondió de inmediato. Sus ojos, que habían estado escudriñando la sabana en busca de amenazas, se posaron en Drifter por un instante. Le bastó para darse cuenta de que Kirito aún no confiaba del todo en él ni en los demás. Tal vez nunca lo haría. Por un instante, Drifter estuvo a punto de disculparse, pero se contuvo. Kirito no se había negado. En realidad, no es gran cosa. Alguien quiere comprar mi arma y usa algo como intermediario. Ya los he rechazado un par de docenas de veces, pero simplemente no se rinden. El asunto resultó ser tan absurdo que Drifter se detuvo sorprendido. Frunció el ceño a su compañero de grupo. ¿Alguien quiere que vendas tu arma principal? ¿Es estúpido? Kirito resopló divertido.
Si no fuera él quien estaba siendo constantemente molestado por el misterioso aspirante a comprador, probablemente tendría la misma expresión que Drifter. El arma principal de un jugador era básicamente sagrada. Era su sustento. Nadie vendería su arma principal sin tener un reemplazo a mano. Y perderla durante una batalla, ya sea por agotar su durabilidad o por cualquier otro motivo, significaba una muerte casi segura. Drifter ya habría muerto un par de veces si no hubiera tenido su lanza Cobalt más 4. Yo también pensaba eso. Incluso Argo se está enfadando, pero están usando la función anónima para escribirle. Se arrepentirán de eso cuando ella descubra quiénes son. Jajaja, eso es cierto. De todos modos, ¿qué es tu espada? Esto. Una hoja aneal más 6. No me atreví a mejorarla más. Mientras hablaba, Kirito sacó el arma en cuestión de su vaina. La hoja oscura relucía a la luz del sol. Pero a Drifter no lo atrajo su belleza, sino su nombre familiar. Aneal Blade. Sí. ¿Qué pasa? Sin decir una palabra más, Drifter recorrió su menú hasta encontrar uno de los primeros artículos que consiguió en SAO. Con un toque, una espada idéntica a la que Kirito había materializado en sus manos. Los ojos del espadachín se abrieron de par en par, sorprendido. ¿Cómo es que tienes una hoja aneal? ¿No eres un usuario de lanza? Pasando los dedos con tristeza sobre la hoja, Drifter negó con la cabeza, asintió y volvió a negar. Su mente estaba en otra parte. Estaba de fiesta con alguien antes del anuncio de Callaba. Lo logramos. ¿No son Yuna y Nautilus? Drifter escuchó la segunda pregunta tácita y cerró los ojos con dolor por un momento, lo que no pasó desapercibido para Kirito. Ellos, desconectados. Ya veo. Lo siento. El lancero ignoró la disculpa. ¿Quién de los jugadores supervivientes de SAO no había perdido a alguien? No hacía falta decir más, pues todos conocían el dolor. Decidiendo cambiar de tema, Drifter guardó su Aneal Blade e hizo un gesto hacia la que estaba en la mano de Kirito. ¿Cómo es que hay más de uno? Creí que era una recompensa de misión única. Casi. No es una misión única, pero los requisitos para completarla son muy estrictos. Para empezar, solo puedes tener hasta 3 jugadores en tu grupo, y ninguno puede ser superior al nivel 5. Además, si alguien que no cumpla esos criterios capta la agresividad del Gran Nepent, la espada no caerá. Tararear. Drifter gruñó en señal de aprobación. Tenía sentido que la misión fuera tan restrictiva. Considerando las altas estadísticas de la Aneal Blade sin mejorar, solo podía imaginar lo poderosa que sería la de Kirito, que según él era hasta un más 6. Cuanto más intentabas refinar y mejorar un arma, mayores eran las probabilidades de que fallara. A diferencia de las reparaciones sencillas, si fallabas una mejora, existía la posibilidad de sufrir una penalización, que iba desde la pérdida de la durabilidad máxima de la hoja hasta su rotura total. Cada mejora era una apuesta. No me extraña que alguien insista tanto en comprar la tuya. Una espada como esa es realmente revolucionaria. Es por eso que no vendo. Yo tampoco lo haría. Pero ahora tenemos una Aneal Blade extra. El joven se detuvo, pensativo. Eso dio tiempo al resto del grupo para alcanzarlos, aunque nunca se quedaban atrás, y los miraron con extrañeza. Kirito miró a Drifter con el ceño fruncido. Quien quiera que sea esa persona, quiere una espada mejorada más 6. No creo tener la suerte de conseguirla de nuevo. Quizás no un más 6, pero un 4 o incluso un 5 debería ser posible. Y no olvides que tengo al herrero de mayor nivel de SAO en mi lista de amigos. Kirito lo pensó un momento antes de encogerse de hombros y escribirle un mensaje rápido a Argo, diciéndole que querían verla en la plaza de Urbus esa noche. Mientras tanto, Drifter le envió prácticamente lo mismo a Liz. Después de ver que Drifter y Kirito habían terminado su discusión, Sinon colocó una mano en la espalda de cada uno y los empujó hacia adelante. Si ustedes dos terminan de conspirar, tendremos turbas que matar. Ya era de noche cuando el grupo de 6 personas regresó a Urbus. El día había sido agotador, pero productivo. Vieron al jefe de campo, Bulbous Bow, y acordaron por unanimidad evitarlo.
El gigantesco toro era francamente aterrador, y se necesitaría el esfuerzo conjunto de varios grupos para abatirlo. También llegaron a la entrada de la torre, aunque no entraron, pues ya era tarde cuando ocurrió, y ambos estaban exhaustos y con pocas provisiones. Sin embargo, marcaron la ubicación en el mapa y se la enviaron a Argo, quien pagó generosamente por ella. Liz. ¿Cómo va el negocio? Siempre alegre, Yuna se acercó al puesto que había instalado el herrero. La chica pecosa levantó su martillo a modo de saludo. Mejor ahora que estás aquí, Yuna. Tu grupo siempre trae los pedidos grandes. Ah, ¿sí? Así que eso es todo lo que somos para ti. Fingiendo una expresión de dolor, que logró mantener durante apenas 2 segundos, la cantante abrazó al herrero. Mientras el resto del grupo se acomodaba, Drifter y Kirito se acercaron a Liz y le explicaron lo que querían. Mi mejora es lo suficientemente alta como para que subirla a más 3 sea fácil. Más 4 es arriesgado, más 5 podría ser un problema y más 6 es una apuesta arriesgada. ¿Seguro que quieres hacerlo? Es una espada preciosa. Sería una pena perderla. Kirito miró a Drifter, pidiéndole permiso. Después de todo, la segunda Aneal Blade le pertenecía. Cuando el lancero asintió, le indicó a Liz que avanzara. Encogiéndose de hombros, y no solo emocionada por trabajar en una pieza de equipo tan rara, la herrera se sentó con las piernas cruzadas frente a su puesto de trabajo y colocó la espada, junto con los materiales de mejora, sobre su yunque. Luego, levantó el martillo por encima de la cabeza, manteniéndolo allí unos segundos, antes de golpearlo con un sonoro bang. Repitió la acción varias veces antes de que la espada destellara y los materiales desaparecieran, demostrando que se trataba de una mejora exitosa. Con una rápida mirada a Kirito, Liz prosiguió. Hubo 3 destellos más antes de detenerse. 4, Drifter, Kirito. Sigo. Continuar que, Liz-chan. Antes de que ninguno de los hombres pudiera responder, una cuarta voz intervino, provocando un sobresalto en el herrero. Drifter y Kirito no mostraron más reacción que un suspiro. Argo. No hagas eso. La corredora de información esbozó una sonrisa impenitente cuando Liz le dio un golpe en el brazo. No le avergonzaba en absoluto la total falta de espacio personal. En sus propias palabras, a una buena corredora de información no se le puede detener, pero sí hay límites. El vagabundo estaba a punto de alborotarle el pelo a Argo, su forma de regañarla sin querer, cuando vio algo en su rostro y se detuvo. Kirito empezó a explicarle todo, de nuevo, pero no le prestaba mucha atención. Simplemente miraba fijamente a Argo con el ceño fruncido. ¿Algo en mi cara, Dribou? Podía percibir la alegría en su voz, como si el brillo de diversión en sus ojos no fuera suficiente. Lentamente, le tocó la cara y pasó un dedo por sus bigotes, ahora muy reales. Esas no están pintadas, pequeña rata. ¡No! Y, supongamos que pregunto cómo se produjo ese cambio, ¿cuánto costaría esa información? El corredor de información sonrió descaradamente. Ah, ya sabes, no mucho. Incluso te haré un descuento amistoso. Solo $500,000 de core. El grupo miró a Argo con la boca abierta. Sinon fue quien rompió el silencio. ¿Te golpeaste la cabeza en alguna parte, Argo? 500,000 core. Jijijiji. No nos digas jijiji, rata. Estás usando esta información como cebo, pero parece que olvidaste que aún nos debes un favor. Ninjas, ¿recuerdas? Tras recuperarse de su sorpresa, Drifter sonrió con malicia. Su sonrisa solo se ensanchó al ver a Argo jadear y balbucear. Era raro que consiguiera vencer al corredor de información, y la victoria le supo dulce. Ya lo pagué. No, no lo hiciste. Simplemente decidimos reservarlo para una información especialmente valiosa. Creo que ahora es el momento. ¿No les parece, chicos? Recibió varios gestos de asentimiento, incluso de Liz, que no pertenecía al grupo. Mientras Argo fruncía el ceño, la sonrisa de Drifter se ensanchó. De acuerdo, de acuerdo. Y dices que soy el de corazón negro. Tiene que ver con lo que la gente de Fuma Ningún quería el otro día. Y una habilidad secreta. Ven conmigo mañana y te la mostraré. Pero me deben una.
fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.